Bueno, obviamente que los objetivos de esta clase van a ser más que todo la parte del análisis de un evaporador tubular de simple efecto. Y vamos a dejar para la semana que viene el análisis de los de múltiple efecto, digamos. La bibliografía, ¿se han visto ustedes? Es el libro de la cátedra. También pueden usar el libro Principio de Operaciones Unitarias, el Faust. El proceso de transferencia de calor del Kern o el diseño de ingeniería que es el RAICINOT. Cualquiera de esos libros sirven para ver toda la parte analítica del tema de evaporadores. Bueno, acá hay un planteo de un problemita que no lo vamos a ver ahora. Vamos a tratar de entrar a ver, porque acá no tengo. Bien, excelente, chicos. ¿Se me ve? ¿Me ven ustedes? ¿Está todo bien? ¿Nos reconectamos? No sé qué pasó. Sí, profesor. Se ve bien, perfecto. Entonces volvemos a compartir pantalla y reiniciamos de nuevo porque no deben haber escuchado nada. Bueno, estamos compartiendo pantalla entonces, como les decía, lo que vamos a ver ahora es la parte analítica de los evaporadores. Vimos en la clase pasada los distintos modelos, las distintas clasificaciones que hay respecto de lo que es evaporadores. Habíamos visto evaporadores de tubos verticales, de tubos horizontales, evaporadores para alimentos, etcétera. Y lo que vamos a ver ahora es un modelo de evaporador de tubos horizontales y vamos a tratar de desarrollar de ahí las expresiones. Bueno, vamos al libro de la cátedra directamente para no perder el tiempo y avanzamos sobre el despliegue. Habíamos visto, cuando vimos intercambiadores de calor de casco y tubos, cuál era la ecuación de diseño de los intercambiadores de calor. Y en general vimos una diferencia notable entre los intercambiadores de doble tubo y los de coraza y tubo, que era el F sub T, o sea, el factor de corrección de temperaturas, debido a los cruces que había por el lado de los tubos del fluido. Eso ameritaba una corrección en la fuerza motriz y esa corrección obviamente venía dada por ese valor de factor de corrección de temperatura. Van a ver ustedes que la ecuación de diseño de los evaporadores en general es la misma. O sea, aquella que dice que la cantidad de calor transferido o flujo de calor o velocidad de transferencia de calor será igual a el coeficiente global de transferencia por el área, por el valor, por la diferencia neta de temperatura delta sub T. O en otras palabras, como ustedes lo conocen, el delta T medio logarítmico. Ahora, en evaporadores va a pasar algo que es digno de tener en cuenta. Y que es que vamos a tratar de hacer un tratamiento diferencial respecto de los cálculos, ¿no? Vamos a verlo eso en un segundo. Lo que sí por ahí me quiero detener un poquito en que ustedes puedan ver cuáles son los dispositivos que en general se encuentran en todo tipo de evaporador. Los condensadores, que como ustedes ya saben, son un modelo de intercambiador de calor de coraza y tubo, son accesorios de los
evaporadores, las bombas obviamente para bombear el fluido, en este caso el vapor de servicio que iría por fuera de los tubos, en el caso de tratarse de un evaporador de tubos verticales, y la disolución diluida que entraría a través de los tubos, que obviamente necesita la participación de otra bomba. En general, lo más importante de todo esto es que para el tema de evaporadores no, no se usan en general bombas centrífugas, sino más bien se emplean bombas rotativas de presión positiva o bueno, las bombas centrífugas, pero las autocebadas. Eso fundamentalmente porque la extracción del concentrado de un efecto en el que existe cierto vacío no se hace fácilmente con las bombas centrífugas ordinarias. Luego, respecto de la eliminación de sólido, porque ustedes tienen que esperar que en la evaporación precipiten y cristalicen muchas de las sales contenidas en la disolución, digamos, o en el caso de tratarse de una disolución salina. Hay elementos que se usan para eliminarlos. ¿Cuáles son? La descarga total, la depósitos, receptores de sólidos precipitados, la descarga continua por medio de una bomba, y bueno, eso. Y después las características del líquido a evaporar. ¿Cuáles son las características de las disoluciones que ustedes van a usar para concentrarlas, digamos? La concentración. Aunque el líquido entra como alimentación a un evaporador, puede ser lo bastante diluido como para poseer muchas propiedades físicas parecidas a las del agua, y a medida que aumenta la concentración, la disolución adquiere cada vez un carácter más particular. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque esto es lo que va a ser un tratamiento distinto respecto de la forma de calcular la ecuación de diseño de un evaporador. O sea, fundamentalmente va a jugar un papel importante las características de la disolución respecto de su comportamiento según la concentración de la que se trate. No se olviden que nosotros lo que estamos haciendo es concentrando una disolución y ocurre que cuando nosotros concentramos las disoluciones, habitualmente suelen presentarse particularidades respecto a la situación más concentrada. Por ejemplo, la densidad y la viscosidad aumenta hasta que la solución se satura o se hace demasiado dificultosa para la adecuada transmisión de calor, causando una marcada disminución del coeficiente de transferencia de calor. Todas las cuestiones que tienen que ver con la temperatura, no se olviden ustedes que afectan fundamentalmente a los coeficientes individuales de transferencia de calor y por ende el coeficiente global de transferencia de calor. Por lo tanto, obviamente que ustedes van a requerir una buena turbulencia, fundamentalmente para tratar de evitar que el coeficiente se reduzca demasiado, porque si el coeficiente es más chico, obviamente que las áreas de intercambio serán más grandes, los evaporadores serán mayores. Entonces, de allí es que es importante facilitar la turbulencia, digamos, o manifestar en el evaporador aquellas situaciones donde la turbulencia sea lo más posible. Además que eso mismo, ¿no es cierto?, va a evitar, en el caso de tratarse de disoluciones salinas, que precipiten las sales dentro del evaporador. Obviamente que la ebullición continua de una solución saturada siempre va a dar lugar a la formación de cristales.
que deben retirarse para evitar, en primero, la obstrucción de los tubos y segundo, la formación de resistencias extras, digamos, que entorpecen el normal funcionamiento de un evaporador. Al aumentar la cantidad de sólidos o la proporción de sólidos, también aumenta la temperatura de ebullición de la disolución. Eso es importante que ustedes la tengan en cuenta porque respecto de la concentración y respecto de cómo se comporte la disolución, respecto de su punto de ebullición, es lo que nos va a generar tratamientos distintos en la solución de la ecuación de diseño. Después tenemos una particularidad que es la formación de espuma, fundamentalmente cuando se trata de sustancias orgánicas. Se forman espumas durante la vaporización con el vapor. Sale del evaporador una espuma estable que origina un gran arrastre y obviamente produce pérdidas del material, que obviamente uno tiene que tratar de eliminarlo, ¿no es cierto? Porque lo que no quiere perder justamente es la sustancia de la disolución. Para eso uno la está concentrando, porque quiere de alguna forma después recuperar lo que hay adentro. ¿Se acuerdan que vimos en el caso de la formación de melaza? Entonces, a ver, uno lo que busca es que no se escape el azúcar a través de la espuma, porque si no, el rendimiento va a bajar, va a disminuir. La sensibilidad a la temperatura es otra de las características y obviamente cuando se concentran productos químicos que se alteran cuando se calientan a temperatura moderadamente alta, se emplean técnicas para reducir la temperatura del líquido y el tiempo de calentamiento, fundamentalmente usando la presión, ¿no es cierto? Trabajando con la presión, generando vacíos, de modo tal de que el producto en definitiva no se altere. En general, todas las sustancias alimenticias tienen este problema, que son muy sensibles a la acción de la temperatura. Por ejemplo, también, además de los alimentos, los materiales biológicos, por ejemplo, leche, jugo de naranja, extractos vegetales, materiales químicos y orgánicos delicados, ¿no? Bueno, es importante que ustedes lo sepan y que sepan cuál es la variante, digamos. O sea, no es que no se puedan evaporar, sí se pueden evaporar, pero urgente ustedes tienen que eliminar o disminuir el tiempo de exposición a temperaturas altas. Para eso, la única forma es trabajando con la temperatura, porque hay una dependencia, como ustedes ya saben, respecto de la temperatura según la presión, ¿no es cierto? Fundamentalmente cuando hay que bullir un fluido, un líquido. Luego, la formación de costras e incrustaciones también es un problemita muy serio que se plantea. Y que obviamente, como ya lo dijimos anteriormente, lo que va a hacer es generar resistencias extras que hacen que disminuya el coeficiente global de transmisión de calor. Razón por la cual va a requerir que se limpie en menores tiempos, digamos, que los estipulados. No se olviden ustedes, cuando vimos intercambiadores de calor, el tiempo que se usa para diseñar este tipo de equipos es un año. Entonces hay que tratar de que las previsiones se hagan para un año. Pero si de alguna forma en los evaporadores siempre vamos a tener la formación de costras e incrustaciones. Pero bueno, hay que tratar de evitarlas, digamos, generando mayores turbulencias en particular, ¿no? Y obviamente hay un temita que es muy particular, que es la selección del material con el que está construido el evaporador, que tiene que estar en una situación estrecha respecto de qué es lo que se está evaporando, ¿no es cierto? Fundamentalmente para evitar la
la formación de pilas, o sea, para evitar la corrosión, más que todo. Después, otro de las características que sí o sí hay que analizar es la solubilidad. A medida que se calienta la solución, aumenta la concentración de soluto o la concentración de sal. Es más, puede llegar a excederse el límite de solubilidad del material en la solución, razón por la cual se van a formar cristales. O sea, ojo, nosotros en este caso estamos hablando de solubilidad, o sea, estamos hablando de lo que estamos buscando concentrar y que estamos tratando de que no se formen los cristales. ¿Por qué no se deben formar los cristales en esta etapa, digamos? ¿Por qué entorpece el proceso en sí de la evaporación? Entonces, lo más conveniente es que salga todo concentrado en una solución y que, bueno, de última sí hay que cristalizar, como en el caso que ustedes vieron de la remolacha azucarera, del tratamiento de la remolacha azucarera, pase a los cristalizadores para obtener los cristales de azúcar. Bueno, y la otra cuestión importante, como en general la mayoría de los equipos, es la presión y la temperatura. Y en este caso en particular, no se olviden ustedes que el punto de ebullición de la solución está relacionado con la temperatura del sistema. Por eso es importante definir perfectamente cuál es la presión con la que se maneja el evaporador, digamos, porque respecto de esa presión nosotros vamos a tener definido el punto de ebullición. O sea, cuanto más elevada es la presión de operación del evaporador, mayor es la temperatura de ebullición. Y al revés, es válido también, digamos, cuanto menor sea la presión, menor será la temperatura de ebullición. Ahora, esto no es, si bien esto es un razonamiento lógico, es importante que ustedes lo sepan porque les va a permitir evaporar o concentrar las distintas soluciones que se le puedan presentar. Porque, a ver, no es lo mismo tratar una disolución salina, no es lo mismo tratar una remolacha azucarera o de caña de azúcar, y como tampoco es lo mismo, no es lo mismo una evaporación de una sustancia alimenticia, ¿no es cierto? Fundamentalmente está en ustedes poder elegir cuál es la presión y la temperatura adecuada, de modo tal de generar un evaporador desde el punto de vista técnico que sea óptimo y desde el punto de vista económico sea más bajo. Bueno, vamos a entrar a ver entonces un evaporador de simple efecto. Un evaporador de simple efecto significa que vamos a analizar una sola unidad de evaporación y vamos a distinguirla de los de múltiple efecto donde pueden aparecer dos o más unidades de evaporación y que tienen un fuerte fundamento técnico de su existencia y que ya lo vamos a ver cuando terminemos de analizar el tema del simple efecto. En un evaporador de simple efecto, el evaporador tiene dos alimentaciones, recuerden ustedes, una que es la de vapor, que proviene de una fuente externa, que ingresa a la cámara de calefacción, donde se condensa y donde cede todo ese calor latente al líquido que se desea concentrar, a la disolución que yo voy a concentrar, a la disolución diluida que pretendo concentrar. Entonces, el vapor generado es llevado a un condensador. La solución es precalentada para que la temperatura a la cual sea alimentada sea cercana al punto de ebullición. Estamos hablando del tratamiento previo al ingreso de la disolución al evaporador. Y obviamente el alto consumo de vapor limita
el uso de los evaporadores. Fundamentalmente por ahí va a pasar el tema del costo, digamos, por el consumo de vapor, porque hacer vapor tiene un costo importante. Bueno, vamos a ver un esquema de un evaporador de simple efecto. Fundamentalmente consta de una cámara de concentración, que es la cámara donde, fíjense ustedes, donde se vuelca la disolución. A ello le llamamos cámara de concentración, porque ¿qué va a pasar con la disolución? Se va a concentrar. Voy a evaporar el solvente de la disolución y ese solvente o vapor generado de la disolución va a salir por la parte superior. Dentro de la cámara de concentración vamos a tener la cámara de calefacción. La cámara de calefacción es aquella donde el calor latente del vapor de calefacción va a intercambiar con la disolución diluida. Por lo tanto, si intercambia calor latente con la disolución diluida, para poder concentrar esa disolución, el vapor se tiene que condensar. Una vez condensado, o sea, una vez que cede todo el calor latente, ese condensado se retira del equipo de calefacción. Veamos cuáles son las variables que vamos a poner en juego y vamos a llamar a, fíjense ustedes, a la alimentación de S, perdón, a la alimentación de vapor, de calefacción, lo vamos a llamar S. O sea, S sería la cantidad de vapor que estamos alimentando al evaporador por, mejor dicho, en las condiciones TS y PS, en condiciones de SAT de vapor saturado, a T de saturación y a P de saturación. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta y que manejen, y obviamente acá estoy diciendo que hay una presión de saturación de la cual depende esta temperatura de saturación, que de alguna forma es la temperatura y la presión con la que vamos a trabajar acá en la cámara de calefacción. Pero fíjense que no está para nada, salvo salvo la transmisión de calor, no hay ninguna conexión entre la cámara de calefacción y la cámara de concentración. ¿Eso qué significa? Que la temperatura que vamos a estar manejando acá en la cámara de concentración, o sea, la temperatura a la que va a estar la disolución, ¿no es cierto?, va a ser otra que no tiene nada que ver con TS ni con PS, porque TS y PS están definiendo el vapor de calefacción. Eso tiene que quedar muy claro, chicos, porque después, cuando vamos al examen final o cuando vamos a los exámenes parciales, no sabemos de qué se trata cada cosa y entramos a mezclar las propiedades, o mejor dicho, los parámetros del vapor de calefacción con los parámetros de la disolución. Entonces, por otro lado, vamos a tener como alimentación también, pero que entra a la cámara de concentración, una disolución diluida de lo que nosotros entendemos que vamos a concentrar, y a la cantidad de la disolución le vamos a llamar F, y que entra a una temperatura R, y obviamente tenemos que manejar una concentración R, X sub R. Entonces, la característica de la disolución diluida en el ingreso es que entra una cantidad de F, conocida, obviamente, a una temperatura T sub R y a una concentración X sub R. Obviamente que lo que vamos a hacer nosotros es una concentración de esta disolución diluida. Entonces, cuando salga el licor concentrado, vamos a tener el producto, o sea, una cantidad P, ¿no es cierto?, que tiene una concentración XP y que tiene una temperatura T sub P. Importantísimo, T sub P. Ahora, cuando el vapor que entra a la cámara de calefacción se condensa, va a salir un condensado. Ese condensado va a salir en una cantidad D, que obviamente como acá no se va el vapor ni el condensado a ningún lado, tanto S como D
tendrán el mismo valor, digamos. Pero lo colocamos acá como para identificarlo, SID, no en la cantidad, sino más bien de saber que uno es vapor y que otro es condensado. Y obviamente la temperatura de salida será la temperatura de saturación del vapor de saturación que corresponde a la presión de saturación. ¿Sí? Bien, de la disolución, para que se concentre la disolución, ¿qué voy a eliminar? Seguramente voy a estar eliminando agua. Entonces, va a salir agua, o como en forma de vapor generado en una cantidad B y con una entalpía de vapor H sub B. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque acá adentro, fíjense ustedes, y por qué es importante definir tanto las temperaturas como las presiones, porque acá se van a poner en juego calores. Tenemos el calor latente que va a ceder el vapor, que va a entrar a la disolución, y que en esta disolución se van a evaporar una determinada cantidad de vapor B con un contenido entálpico H sub B, pero además vamos a tener acá un concentrado que va a tener una concentración distinta, obviamente una concentración mayor, y que va a salir a una temperatura T sub P. Y que viene de una disolución diluida que entra a una temperatura TR y con una concentración obviamente menor. Bueno, vamos a reconocer las variables que tenemos puestas en juego. Ya dijimos que tanto S, F, D, P y B, corta, son las cantidades. S es la cantidad de vapor de calefacción, sería esta que está entrando acá, en kilos por hora. D también en kilos por hora es el condensado, que es importante que ustedes definan a qué temperatura está saliendo, que a veces puede salir subenfriado, digamos. F es la disolución diluida de alimentación, que debe estar en ebullición violenta para favorecer la transferencia del líquido al vapor. Se prefiere precalentar la alimentación para evitar puntos fríos dentro del evaporador. Sí, en general esto siempre se hace, ¿no? Se trata de que la disolución diluida entre a una temperatura adecuada y que no es la temperatura a la cual se encuentra la disolución en el tanque de abastecimiento, que seguramente será a temperaturas normales. Antes, acá seguramente habrá un intercambiador de calor que nos va a permitir precalentar esta disolución diluida a la temperatura TR. ¿Qué más hay? P, que es la cantidad de licor concentrado en kilos por hora y que presenta una composición de fracción en peso de sólidos mayor, que es X sub P. X sub P que es mayor a X sub F. Perdón, acá es X sub F, yo había definido como X sub R yo la disolución diluida, no, es X sub F, perdonen chicos, disculpen. Lo que pasa es que estoy manejándome con otras simbologías, pero de todos modos lo importante es que sepamos lo que hemos escrito acá para después poder realizar los balances. B es la cantidad, bueno, yo no lo puse acá, pero es la cantidad de vapor generado también en kilos por hora. Y que tienen la misma temperatura que el licor o disolución concentrada P. Bien. Recuerden eso, que tienen la misma temperatura que el licor concentrado. El vapor generado. Es importante que ustedes sepan eso, ¿no es cierto? Que tanto, estos son los productos, digamos. Este es el producto que a nosotros nos interesa y obviamente que este vapor generado seguramente en pesos es dinero, porque es vapor. Bien. Hay algunas cuestiones para que podamos entrar en cuanto a los objetivos que nosotros perseguimos, que ustedes tienen que conocer. Son tres, en particular son tres
características con el que se analiza la performance de un intercambiador. ¿Y qué son? La capacidad, la economía del evaporador o el consumo de vapor del evaporador. La capacidad la vamos a definir como los kilos de disolvente evaporado por unidad de tiempo. O sea, la capacidad de un evaporador se mide con definiendo los kilos de disolvente evaporado en la unidad de tiempo. O sea, uno sea más capaz que otro, cuanto mayor kilos de disolvente evapore respecto del tiempo. La economía es la relación entre los kilos de disolvente evaporado y los kilos de vapor usados en la calefacción. Y el consumo de vapor no es otra cosa que la cantidad de vapor que se usa en la calefacción por unidad de tiempo. Y es la razón entre la capacidad y la economía. Perdón. Bien, acá dice, el factor principal que influye sobre la economía de un sistema de evaporadores es el número de efectos. En la evaporación de soluciones en evaporadores de simple efecto, uno de los costos más importantes, obviamente, es el vapor usado para dicha operación. O sea, la cantidad de consumo de vapor, o sea, los kilos de vapor usados en la unidad de tiempo, sin lugar a dudas, van a ser mucho mayores en un único efecto, o sea, en un evaporador de simple efecto respecto de uno de múltiple efecto. Bien, vamos a entrar ahora un poquito a cuáles son las... a ver, esto lo voy a eliminar. Avísenme, chicos, si se pierde la señal de nuevo, porque me pasó ya 2 veces que voy hablando y avanzando sobre la materia y después me entero que nadie me escuchó. A ver, está sonando el celular. Si me escuchan, mándenme un mensajito. Lo estamos escuchando y viendo, profe. Oh, perfecto. Muy bien. Perfecto. Perfecto, entonces podemos seguir. Chicos, fundamentalmente, a partir de ahora yo creo que, no yo creo, a partir de ahora, de acá en más, en la mayoría de los equipos que se vienen, vamos a valernos de una cantidad de ecuaciones importantes que nos van a permitir resolver las variables que nosotros estamos buscando. Entonces, en general vamos a contar de 3 balances, un balance de materia global, un balance de componente y un balance de entalpía, para el caso de que tengamos la participación de la transferencia de calor. Va a ocurrir esto en todo lo que es destilación, extracción, humidificación, secado, que son las operaciones unitarias con las que nos vamos a encontrar a partir de la semana que viene. Fíjense, en el esquema que pusimos, si nosotros hacemos un balance global, ¿balance global qué significa? Significa encerrar todas. O sea, encerrar el esquema con un círculo y ver todas las corrientes que entran y las corrientes que salen. Entonces, las corrientes que entran serán iguales a las corrientes que salen. Eso es un balance global, que un poco ya lo vimos en fenómeno de transporte. En este caso vamos a hacer un balance de materia, o sea que estamos definiendo los kilos por hora de cada uno de los materiales que están ingresando y que están saliendo. Por lo tanto, vamos a tener que F es igual a B más P. ¿Está bien? F, la alimentación, será igual al producto más la cantidad de agua evaporada. Si quieren colocarlo en términos general, a esto habría que sumarle a F la cantidad de S, o sea, la cantidad de vapor vivo que está entrando, y a
este miembro de la derecha sumarle D, que es el condensado de S, ¿no es cierto? Pero como ya dijimos que S y D, desde el punto de vista de la cantidad, es lo mismo, entonces nos quedaría el balance global como F igual a B más P. Si a este balance global yo le hago un balance de materia, del componente no volátil, entonces voy a tener que F por XF será igual a P por XP. B se hace cero porque se evapora solamente agua, no se evapora el componente no volátil, porque es no volátil. Eso no genera... a ver, dijimos que si se formaban espumas, que es obviamente que usted tiene que tratar de evitarlo, pero si alguna vez tienen la formación de espuma, seguramente B estará arrastrando algo de componente no volátil. Entonces B tendrá un valor de componente no volátil y esta expresión ya no va a ser válida, digamos, porque B estará arrastrando componente no volátil, que a nosotros nos perjudica y no nos sirve para el evaporador, porque yo lo que pretendo es que para concentrar la disolución F en P, este XF quede todo adentro, digamos, y se transforme en XP, que es la mayor cantidad posible, y no se divide en XP para P y un XB para B, ¿no? O sea, que todo el componente no volátil quede en P. Bien, entonces, vamos a suponer que no hay espumas, que no hay nada y que se está evaporando en forma normal. Para ello, la cantidad de vapor que sale de la solución diluida, digamos, que se está concentrando, este vapor no va a arrastrar nada de componente no volátil. Por lo tanto, X sub B va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar que F por XF es igual a P por XP. Ahora, haciendo un balance de entalpía, nosotros no podemos trabajar un balance de entalpía en función de esta expresión, como tampoco podemos trabajarla en función de esta expresión. ¿Por qué? Porque no solamente estas traen calor o vienen acompañadas con cantidades de energía, digamos, sino que tenemos que hacerlas totalmente. Esta es la que nos va a servir a nosotros para hacer el balance de energía. Entonces vamos a tener S por H mayúscula S, la cantidad de calor que trae S, la que trae el vapor, más F por H sub F, o sea, la cantidad de vapor que trae, perdón, la cantidad de entalpía, la cantidad de calor que trae la alimentación de la disolución diluida, va a ser igual a D por HD, a D por H sub D, D, no se olviden que es lo que es, ¿no es cierto? D es el condensado de S, pero que obviamente es distinto, la cantidad de calor va a ser distinta. ¿Por qué va a ser distinta? ¿Qué es lo que perdió S y que se transforma en D, digamos, desde el punto de vista de calor? ¿Qué es lo que perdió? ¿Por qué es distinto HS respecto de HD? ¿Por qué? Porque perdió el calor latente, ese vapor. Entonces las entalpías son distintas. Bien, ahora, la cantidad de vapor que se escapa de la disolución diluida que se está concentrando será H sub B mayúscula, más P, que es la cantidad de producto, de concentrado, saldrá con una cantidad H sub P. Y en esto, obviamente que va a ser totalmente distinto a esto, cambia la temperatura y cambia sin lugar a dudas la presión. Bien, entonces reordenando un poco esto y mandando D al primer miembro, vamos a tener que S por HS menos D por H sub D es igual a B por H sub B más P por H sub P menos F por H sub F. Ahora, si bien S y D son iguales, todo el vapor de calefacción se condensa.
Por lo tanto, H sub S menos H sub D no será otra cosa que lambda S, que el calor de, latente de condensación. Por lo tanto, Q es igual a S por lambda S, o a D por lambda S, como quieran, porque es lo mismo. Y no es otra cosa que S por HS menos H sub D, y que es igual a todo esto. Es igual a todo esto. Donde Q obviamente es el caudal de calor transmitido a través de la superficie de calefacción del evaporador. O sea que el primer término de la ecuación de diseño ya lo tenemos definido. Lo tenemos definido. Ahora, no lo tenemos calculado. Va a depender, obviamente, de esta diferencia de entalpía que se pueden calcular y por lo tanto Q lo podemos conocer. ¿Y para qué necesitamos esto? Bueno, vamos a ver para qué necesitamos el desarrollo de este segundo miembro, digamos. ¿Para qué nos sirve? Obviamente para determinar uno de los, una de las variables. F es la cantidad que nosotros conocemos, digamos, ¿cierto? Y bueno, P va a depender de cuánto B salga, ¿no es cierto? Para saber. Bien, vamos a avanzar entonces para ver cómo se resuelve este tema. Sabemos que Q es igual a U por A por delta T medio, el delta, no, perdón, no delta T medio, el delta T verdadero. Ese delta de T verdadero, obviamente, solo puedo expresar de dos formas. Y de acá viene el tratamiento distinto, digamos, de la ecuación de diseño, según seamos más exigentes o no respecto de cómo se está comportando la disolución diluida. Ese Q lo podemos representar como el producto de un coeficiente global de transferencia de calor aparente por el área por una diferencia verdadera de temperatura aparente. O lo podemos expresar como U sub C por A por delta DC. Ahora, U es el coeficiente global de transmisión de calor, que puede tomar la forma de un coeficiente global de transferencia de calor aparente o un coeficiente corregido. Ojo, este U sub C que aparece acá no es el mismo U sub C que aparecía en el intercambiador de calor de coraza y tubo. Ese U sub C era el coeficiente limpio, ¿no? Y este es más bien un U sub C corregido. Vamos a ver cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro. A, obviamente, es el área para la transmisión de calor. El valor del delta T aparente viene dado por la diferencia de temperatura de la condensación de vapor de calefacción a la temperatura TS y la temperatura de ebullición del líquido en la cámara de evaporación. ¿Se entendió eso? ¿Cierto? O sea, el delta T aparente es la diferencia de temperatura entre TS, o sea, la temperatura a la cual está entrando el vapor de condensación, y la temperatura de ebullición del líquido en la cámara de calefacción. No se olviden que el líquido está en la cámara de evaporación. A medida, o sea, en la cámara de concentración. Recibe los dos nombres, cámara de evaporación o cámara de concentración. Y la otra es la cámara de calefacción. Y la diferencia de temperatura está vinculando una cámara con la otra. No van a vincular la misma cámara, porque no nos va a servir de nada, digamos. Discúlpenme un poquito, chicos.
Está todo normal, todo correcto. Sí, aparentemente sí. Acá me mandó un mensaje, está todo bien. Bueno, entonces, ¿dónde habíamos quedado? Perdonen que me distraje un segundo. Bien, sigamos. No se olviden que quien define la temperatura es la presión. Entonces ustedes tienen que vincular la temperatura a la presión que se encuentra en la cámara. Por eso es importante que se den cuenta que cuando defino la diferencia o el delta de T aparente, como la diferencia entre la temperatura del vapor de calefacción que está en la cámara de calefacción, que está a la presión de saturación, respecto de la cámara de evaporación o cámara de concentración que se encuentra a otra presión. Ojo con esto, ¿no? Bien, análogamente, para calcular el delta de T corregido, hay que considerar las correcciones indicadas en la determinación de la temperatura de ebullición del líquido en la cámara de evaporación o cámara de concentración. Veamos, acá hay algunas cuestiones respecto de la capacidad de evaporación que son importantes que ustedes las manejen. Por ejemplo, si la alimentación que entra al evaporador está a la temperatura de ebullición correspondiente a la presión absoluta de la cámara de evaporación, todo el calor transmitido a través de la superficie de calefacción es utilizado en la evaporación y la capacidad es proporcional a Q. Que es un poco lo que acabamos de decir, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si no entra a la temperatura de ebullición que corresponda a la presión absoluta de la cámara de evaporación, digamos? O sea, ¿qué pasa si entra fría? Entonces, el calor que se necesita para calentarla hasta su temperatura de ebullición, o sea, ese calor sensible puede ser grande, digamos. Entonces, la capacidad para un determinado valor de Q se reduce considerablemente. ¿Por qué? Porque vamos a estar desperdiciando calor, vamos a estar usando calor del evaporador para calentar la alimentación. ¿Me entienden? Entonces, por allí es más conveniente que directamente la temperatura a la cual entre la alimentación sea la que corresponda a la presión de la cámara de evaporación o de concentración. ¿Sí? Bueno, ustedes no me van a poder responder mucho, pero bueno, estoy haciendo énfasis en esto porque es lo que más les cuesta a ustedes entender cuando van a dar exámenes parciales o finales. Ahora, si la alimentación entra a una temperatura superior a la temperatura de ebullición en la cámara de evaporación, una parte de ella, sin duda, que se va a transformar en vapor hasta equilibrarse adiabáticamente con la presión existente en la cámara de vapor. O sea, ¿qué pasa si la alimentación entra a una temperatura mayor? Es lo que estoy planteando, digamos. ¿Qué pasa con la capacidad? Obviamente que la capacidad va a ser mayor que la que corresponde al valor de Q. Y ese proceso se llama evaporación flash. Entonces, cuando ustedes le pregunten qué es una evaporación flash, lo que está ocurriendo es que que la temperatura de la alimentación está a una temperatura mayor a la temperatura de ebullición que corresponde a la presión de la cámara de calefacción. ¿Se entendió, no?
Está bueno, ¿no? Ahora, puede suceder que la solución posea características de agua pura. En general, los problemas que ustedes van a resolver en la parte práctica, digamos, se hacen estas consideraciones. O sea, la temperatura de ebullición se puede obtener a partir de las tablas de vapor de agua, ¿no? Si se conocen las presiones. Pero no siempre es así. La temperatura de ebullición de una solución está afectada fundamentalmente por la elevación del punto de ebullición y el gradiente hidráulico. Entonces, ya no se va a comportar como un agua pura, por ende no voy a poder realizar o obtener los valores que se obtienen de las tablas de vapor de agua. ¿Qué es qué es la elevación del punto de ebullición? El IP. En la mayoría de los casos de evaporación, las soluciones no son tan diluidas, por lo tanto, las propiedades térmicas son distintas del agua pura, digamos, que de lo que recién acabamos de hablar. Entonces, la presión de vapor de la mayor parte de las soluciones acuosas es menor que la del agua pura a la misma temperatura y por consiguiente a una determinada presión. La diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución y la del agua se conoce como incremento del punto de ebullición. O sea, que es obvio pensar que una disolución no se va a, en la medida que uno la va concentrando, no se va a comportar como si fuese agua pura, porque no es agua pura, porque tiene un elemento dentro, ¿no es cierto? Que es el que yo estoy buscando concentrar, digamos. Entonces, sin lugar a dudas, que esa diferencia de ebullición entre una temperatura y la del agua pura, a la que vamos a llamar incremento del punto de ebullición, es importante tenerlo en cuenta para poder avanzar con los cálculos. Ese incremento del punto de ebullición, para el caso de soluciones diluidas o de coloides orgánicos, es pequeña, pero no es tan pequeña cuando se trata de soluciones concentradas de sales inorgánicas. Ahí se torna importante, digamos. La elevación del punto de ebullición se debe restar de la caída de temperatura que se produce a partir de las tablas de vapor de agua. Ahora, para soluciones concentradas, la elevación del punto de ebullición se obtiene mejor a partir de una regla empírica que se conoce como regla de Düring, que dice que el punto de ebullición del agua pura a la misma presión es una función lineal del punto de ebullición de la solución. Y es esta. Fíjense en que en la ordenada yo voy a tener el punto de ebullición de las soluciones, y en este caso particular de la de hidróxido de sodio, respecto del punto de ebullición del agua pura en la abscisa. Entonces, fíjense, a ver, a cada una de estas curvas, a cada una de estas líneas, se las llama líneas de Düring. Y fíjense, si yo tengo agua pura, fíjense que acá, a ver, acá, 90 grados, agua pura me va a dar 90 grados como punto de ebullición de la disolución de hidróxido de sodio. Tiene que ser coincidente porque no existe tal disolución, digamos, porque estoy tomando 0% de hidróxido de sodio.
En la medida que yo empiezo a levantar la cantidad de hidróxido de sodio en la disolución, fíjense que el punto de ebullición de la solución comienza a aumentar. Comienza a aumentar. Supongamos para 90, ¿no es cierto? Vamos a tener, cuando la disolución existe, va a ser 90. Cuando tenga un 10% de disolución, va a ser 92, 93. Cuando tenga un 20% va a ser 97. Cuando tenga un 30% va a ser 105. Cuando tenga un 40% va a ser 117 y así sucesivamente. En la medida que voy aumentando la concentración de la disolución, su punto de ebullición va a ser mayor. La diferencia entre esto y esto es lo que se llama incremento del punto de ebullición. Y la relación que existe entre ambas está generado por las líneas de Dulin y que es particular para cada disolución. O sea, esto es válida para el hidróxido de sodio. Eso no significa que ustedes van a tomar cualquier disolución. O sea, tienen que conocer las líneas de Dulin para la disolución que ustedes quieran concentrar en el evaporador que están diseñando. Terrible esto, chicos. Bueno. El efecto del gradiente hidráulico, que habíamos dicho que habían dos características importantes a tener en cuenta. Una era el incremento del punto de ebullición y la otra, el incremento del gradiente hidráulico o el efecto del gradiente hidráulico, más que incremento, digamos. O sea, veamos, si la altura del líquido de un evaporador la temperatura de ebullición que corresponde a la presión que exista en el espacio de vapor es solamente para las capas superficiales del líquido. Ahora, una gota de líquido que esté situada a una distancia por debajo de la superficie está a una presión que es la suma del existente en la presión de la cámara de calefacción más el gradiente hidráulico Z metros de líquido, de acuerdo a la profundidad donde ustedes estén analizando la gota, digamos. Por consiguiente, la temperatura de ebullición es más elevada. Eso es perfectamente entendible, ¿no es cierto? ¿Por qué es más elevada la temperatura de ebullición? Porque la presión es mayor de las gotas que están más alejadas de la superficie por el mismo efecto de la presión. O sea, si ustedes tienen un vaso de agua y yo quiero medir la presión en la superficie del agua, es la presión atmosférica. Pero si quiero medir la presión del agua a 10 centímetros abajo de la superficie, voy a tener la presión atmosférica, 960 milímetros, más los 10 centímetros, digamos, si está 10 centímetros más adentro. ¿No es cierto? Entonces, como la temperatura depende de la presión, entonces, al tener mayor presión acá abajo, de las gotas que están más abajo de la superficie, la temperatura para que ebulla tiene que ser mayor. Por eso se llama efecto de gradiente hidráulico a este fenómeno. ¿Está claro, chicos? Acá hay un montón de conocimientos físico-químicos mezclados con conocimientos físicos y por ahí eso tal vez les cueste un poco entenderlo. Pero bueno, no hay otra forma más simple de explicársela, digamos, si no yo tendría que rebobinar todos los conceptos de físico-química para ustedes y no es factible eso. Bueno, vamos a definir ahora lo que es una diferencia útil de temperatura. Y hablemos de diferencia útil de temperatura fundamentalmente porque estamos
tratando de definir cuál es la fuerza motriz con la que contamos. Recuerden ustedes que a mayor fuerza motriz yo voy a tener menor área en el cálculo con la ecuación de diseño. Entonces son cuestiones que uno busca siempre en los evaporadores, y esto es el de cuál es, primero, definir cuál es la temperatura útil y que esa temperatura útil sea la mayor posible. Bueno, la diferencia de temperatura útil la vamos a definir teniendo en cuenta primero, si no hay una elevación apreciable del punto de ebullición de la solución que se está concentrando, o, perdón, y la otra, cuando sí hay una elevación importante en el punto de ebullición de la disolución que se está concentrando. ¿Entienden? O sea, cuando no hay una elevación importante del punto de ebullición de la disolución, la diferencia entre la temperatura de condensación del vapor de calefacción T sub S y la temperatura de ebullición del líquido que está hirviendo contenido en la cámara de evaporación es T de saturación, ¿no es cierto? O sea, que sería la temperatura a la cual hierve el agua a la presión de la cámara de calefacción. Entonces, TS menos TSAT es lo que vamos a llamar la temperatura útil en el caso de que no haya un incremento importante del punto de ebullición. En el caso de que sí haya una elevación importante del punto de ebullición, la diferencia será igual a la diferencia entre la temperatura de condensación del vapor vivo y la temperatura de ebullición del disolvente a la presión existente en la cámara de evaporación, disminuida en el incremento del punto de ebullición debido a los sólidos disueltos. ¿Me entienden? O sea, será igual a TS menos TSAT menos el IP, menos el incremento del punto de ebullición. Esa es la temperatura útil. Entonces, a ver, tenemos dos casos. El primer caso es que la temperatura útil es igual a TS menos TSAT cuando no existe incremento del punto de ebullición de la disolución que estamos concentrando. Y en el caso de que sí exista un incremento importante del punto de ebullición, la diferencia de temperatura útil será igual a TS menos TSAT menos IP. O sea, menos el incremento del punto de ebullición. Como el incremento del punto de ebullición es la diferencia entre TP menos TSAT, por lo tanto, en el caso de que el IP sea importante, la temperatura o la variación de la temperatura útil igual a delta TC, delta de T corregido, será igual a la temperatura de saturación del vapor en la cámara de calefacción menos la temperatura del producto en la cámara de calefacción o concentración. ¿Ah? Está bueno, ¿no? No se olviden, así tienen que definir ustedes cada uno de los términos. No. Cada temperatura se está refiriendo, estamos hablando en este delta de T útil de dos cámaras totalmente distintas. Esta es una cámara y esta es la otra cámara. Esta es la cámara de calefacción y esta es la cámara de evaporación o cámara de concentración. Está bueno esto, ¿no? Está bueno, está bueno. Y ya se nos está yendo la hora. Sigamos. ¿Qué pasa con la presión en la cámara de evaporación? ¡Wow! Tenemos que analizar qué pasa con la presión en la cámara de evaporación y saber también cuál es la presión en la cámara de calefacción, porque son las que van a definir la temperatura de ebullición, digamos. Si estoy analizando la cámara de evaporación, me está definiendo, como ya lo dijimos, esa presión, la temperatura de
la disolución. Y conocer cuál es la presión de la cámara de calefacción y saber en qué situación se encuentra el vapor que se está usando para concentrar la disolución. Por lo tanto, en la cámara de evaporación, si se disminuye la presión, la temperatura a la cual viene el líquido también disminuye y se puede hacer una separación sin ningún tipo de riesgo de que el soluto se descomponga térmicamente. ¿No es cierto? Eso ya lo vimos, que cuando nos vamos a casos extremos en cuestiones de disoluciones alimenticias es muy importante, porque la temperatura generalmente tiende a degenerar el producto, digamos. La importancia de la generación de vacío radica obviamente en la relación de la presión con la temperatura de ebullición del solvente, sin lugar a dudas. El vacío, ¿qué hace el vacío? Hace que se disminuya el punto de ebullición de la solución y por lo tanto aumentar la diferencia de temperatura del vapor condensante. Del vapor condensante y de la solución. Al aumentar la diferencia de temperaturas entre la cámara de calefacción y la cámara de evaporación, o sea, entre la temperatura del vapor que se está condensando y la solución que estoy concentrando, se favorece la transferencia de calor. O sea que habrá más cantidad de calor disponible para transferir. Y obviamente que para el diseño de un evaporador lo que yo voy a buscar es que el delta de T sea lo más grande posible. ¿Para qué? Para que la superficie, como ya lo dijimos, de calentamiento sea más chica, o sea que tenga menor costo. Ahora, si al equipo de evaporación le agregamos un condensador y una bomba de vacío, podemos lograr que la presión en la cámara de evaporación sea menor que la atmosférica, con lo que consecuentemente la superficie de calentamiento va a disminuir. Eso sin lugar a dudas. Está bueno eso, pero ¿hasta dónde, digamos? Y bueno, hay que balancear los equipos extras que estamos incorporando. Y si no los estamos incorporando, la potencia extra que están requiriendo el condensador y la bomba de vacío. ¿No? O sea, ¿a qué quiero llegar? Que es un juego de estas variables, el definir el equipo óptimo técnicamente y económicamente más bajo. Están en juego las dos situaciones. Ahora, no necesariamente los evaporadores tienen que operar con vacío. Pero sí es importante tener todo esto en cuenta porque ayuda un montón al intercambio de calor. Ayuda a mejorar, obviamente, y obtener áreas menores desde el punto de vista técnico. Bueno, método de cálculo. Ahora sí entramos a los bifes, chicos, porque ya hemos aclarado todo. Ya saben ustedes lo que es un delta de T normal, que es un delta de T corregido, que es un incremento del punto de ebullición y que tienen que, antes de diseñar un equipo de evaporación, conocer perfectamente cómo se comporta la disolución. O sea que tienen que entrar a buscar cuáles son las
las líneas de Turing para ese equipo, para ver si están en un caso o en el otro. Bueno, vamos a entrar a ver el método de cálculo ahora. Recuerden que ya habíamos visto el balance global, el balance de componente no volátil y el balance de entalpía. Los habíamos definido de esta forma, de esta forma y de esta forma. Y habíamos despejado, además de acá, que S por HS menos H sub D no era otra cosa que S por lambda S, digamos, y donde lambda S es la cantidad de calor latente que se puso en juego, ¿no? O sea, que se está transfiriendo. Y que eso era igual a esta relación, que yo le llamaba antes segundo miembro, en este caso es el tercer miembro, digamos, que es B por H sub B más P por H sub P más F por HF. Y que no es otra cosa que esto, que es la cantidad de calor que se tiene en cuenta en el diseño, por lo tanto, esto tiene que ser igual al coeficiente global de transferencia de calor por el área por el delta T verdadero. Entonces, S por lambda S será igual a U por A por delta de P. La pregunta que había quedado bailando hace un rato cuando vimos estas ecuaciones era para qué yo necesitaba, estos términos, B por H sub B más P por H sub P más F por HF. Si bien yo acá puedo llegar a conocer los valores de F, de P, fundamentalmente, y conociendo los valores de lambda S, digamos, ¿para qué me servían estos términos, digamos? Y bueno, fundamentalmente para conocer ese, porque la cantidad de vapor que uno necesita para esta situación es un objetivo de esto, del diseño. Para la situación dada, yo tengo que definir cuál es, y particularmente en un simple efecto, debo definir cuál es la cantidad de vapor que yo necesito para calefaccionar y poder lograr la concentración de la disolución que me ha puesto en el medio. Entonces, esto lo voy a usar para determinar S, y después teniendo S y conociendo lambda S, obviamente esto va a ser igual a U por A por delta de T, que es la ecuación de diseño de los intercambiadores y obviamente de los evaporadores. Bueno, de acá despejando el área va a ser igual a Q sobre U por delta de T. Por lo tanto, para conocer esto, es necesario conocer las entalpías de las corrientes tanto líquidas como de vapores que entran y que salen del evaporador. Ahora, ¿cómo se calculan estas? Veamos, el primer caso. ¿Cuál es el primer caso de que el calor de disolución es despreciable? ¿Cómo se calculan las entalpías? O sea, cuando los calores de disolución y de cristalización son despreciables, obviamente el cálculo se simplifica un montón porque las entalpías se pueden calcular a partir de los calores específicos, ¿cierto? Tomando en cuenta una temperatura de referencia. O sea, Q igual a S por HS menos H sub D, que es igual a B por HB más P por H sub P menos F por H sub F. A ver, fíjense ustedes, esto es vapor por H sub B, esto sale de la tabla, y el calor del producto no va a ser otra cosa que C sub P por delta de T, donde delta de T será igual a TP menos T0.
y T0 es una temperatura de referencia. De la misma forma se calcula H sub F. Pero esto es así solamente si el incremento del punto de ebullición es despreciable. Si no es despreciable, no se pueden usar estas expresiones para calcular HF o H sub P. Esta expresión de CP por delta de T. No se puede usar. Y obviamente, si el incremento de punto de ebullición es pequeño, este H sub B no va a ser otra cosa. Bueno, a ver, porque esto es más complicado. Es que si el incremento del punto de ebullición es pequeño, la entalpía de vapor generado es igual al calor latente del mismo. Es prácticamente igual al calor latente del mismo. O sea que H sub B es aproximadamente igual a lambda sub S. Siempre y cuando el IP sea pequeño. Ahora, si el calor de disolución no es despreciable, o sea, es un valor importante, con la ayuda del diagrama de Dulin, nosotros podemos llegar a calcular estos valores de entalpía, usando las isolíneas, que son estas gráficas que tenemos acá, que nos permiten obtener, de acuerdo a la concentración de la solución, y la temperatura, cuáles las entalpías que se están poniendo en juego. ¿No? Esas son las famosas isolíneas, pero que son particulares para cada sustancia. Entonces, ustedes tienen que conocer las sustancias para poder obtener, o mejor dicho, tienen que conocer la sustancia y tienen que recurrir a las isolíneas para esas sustancias, así como las líneas de Dulin para esas sustancias, para poder aplicar este tema. Entonces, nos rebobinemos. Si el calor de disolución no es apreciable, es despreciable, digamos, entonces prácticamente cada una de estas entalpías, H sub P y H sub F, se puede calcular con la expresión de Cp por delta de T. Y H sub B es aproximadamente igual al lambda de saturación. Pero si el calor de disolución es apreciable, o sea, si los incrementos de los puntos de ebullición son importantes, tengo que recurrir a los cálculos de estas curvas que son isolíneas y que dependen de la disolución, y de acuerdo a la concentración y a la temperatura, yo puedo sacar los valores de entalpía. Sí. De eso seguramente vamos a hacer un ejercicio en la parte práctica. Bueno, yo diría que acá dejemos. Esta parte de recuperación de energía de vapores es lo que nos va a dar hincapié para entrar a esto, que no es otra cosa que los evaporadores de múltiple efecto, que yo les quiero dar un apartado especial la próxima semana. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Espero que les haya sido fructífera la clase. Estuvo bastante ágil. La verdad que cada operación es un mundo y bueno, es un reto para ustedes, futuros ingenieros. Vayan a saber la vida lo que les depare. Capaz que ninguna operación o capaz que todas. No lo sé, ustedes tampoco lo saben, pero bueno, tienen la obligación de por lo menos conocerlas. Y para mí es importante que ustedes aprendan las principales. Hay muchas más, pero bueno, aprendiendo las principales, la metodología que ustedes puedan adoptar les va a permitir después obtener
una respuesta y un cálculo inmejorable para la situación que se les plantee. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Les digo buen fin de semana. Mañana hagan todos los problemas y nos estamos viendo la otra semana.